Vamos a continuar con el segundo vídeo de cálculo de conductos. Hoy vamos a centrarnos en lo que es ya propiamente el diseño, el dimensionado de los conductos. Realmente el cálculo de conducto lo que tenemos que calcular son las dimensiones de ese conducto, es decir, el ancho o el alto en caso de conductos rectangulares y el diámetro en caso de conductos circulares. A partir de ahora vamos a ver una serie de características que tenemos que tener en cuenta en lo que sería ese dimensionado de los conductos y una serie de acuerdos que vamos a tomar para facilitar ese cálculo de conducto. En primer lugar, aquí vemos dos tipos, un conducto circular y un conducto rectangular. Vale, a partir de ahora al conducto rectangular vamos a llamarle W al ancho y H al alto, ¿no? H de height, en inglés, el ancho, width del ancho, ¿no? A la velocidad le vamos a denominar con la letra C, la velocidad del aire en el interior del conducto, y la V con el puntito arriba para nosotros va a ser el caudal. El caudal. Aquí tenemos la L para la longitud del conducto y aquí tenemos esto lo que se llama un tubo de Pitot y lo que nos está indicando es la diferencia de presión que tenemos a la entrada y que tenemos a la salida. ¿Vale? Bien, si yo estoy hablando de un conducto circular, pues aquí tenemos, obviamente, lo que vamos a referirnos en su tamaño va a ser en el diámetro, que a partir de ahora lo vamos a llamar diámetro sub E, diámetro equivalente, caudal, la V, velocidad, C, y la diferencia de presión. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a denominar diámetro equivalente? Diámetro equivalente. Cuando nosotros hacemos el cálculo de conductos, realmente se hace mucho más sencillo calcularlo si el conducto fuese circular, ¿vale? Las características de las pérdidas de un conducto o de una tubería están referidas a tuberías o conductos circulares, ¿de acuerdo? Circulares. Entonces, ¿cómo se comportará un conducto si en vez de ser circular es rectangular? Pues definimos el diámetro equivalente como el conducto circular, ¿vale? Que tiene las mismas pérdidas de presión, el mismo caudal que un conducto rectangular. Ojo, coinciden en el mismo caudal, la cantidad de aire por metros cúbicos hora que va a pasar, y la misma pérdida de presión en un conducto circular, en un conducto rectangular. Es decir, que un conducto de tubería diámetro equivalente, el que queramos, va a tener la misma pérdida de presión que un conducto de un tamaño determinado que ahora iremos viendo. Es decir, el conducto circular de sección circular equivalente se define como aquel conducto que tiene la misma longitud, el mismo caudal y la misma pérdida de carga por rozamiento que un conducto rectangular. ¿De acuerdo? Es decir, pérdida de presión y caudal es lo mismo. Las velocidades sí difieren, pero ya veremos que las velocidades en un conducto tampoco es que sean tan definitorias. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo. Para eso vemos una tabla de diámetro equivalente. Es decir, ¿cómo la leeríamos? Bien, un conducto. Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí, en este valor. 321. Bien. Un conducto de diámetro equivalente 321 milímetros, es decir, un conducto circular que tiene 321 milímetros de diámetro, tiene la misma pérdida que un conducto rectangular de ancho 650 y de alto 150. ¿Vale? Este es el concepto de diámetro equivalente. Es decir, repito, lo que nos viene a decir es que un conducto de 321 milímetros de diámetro, un conducto circular, tiene la misma pérdida que un conducto rectangular de 650 milímetros de ancho por 150 de alto. ¿Vale? Se comportan exactamente iguales. ¿De acuerdo? De esta manera yo puedo dimensionar los conductos y después buscar su equivalente rectangular,
que ya veremos que el rectangular es muy interesante, sobre todo para salvar dificultades estructurales del local donde vayamos a acondicionar. Bien, para obtener el diámetro equivalente a partir de las dimensiones de alto y ancho del conducto se puede emplear o esta tabla, ¿de acuerdo? O también se puede calcular la siguiente expresión, ¿vale? Diámetro equivalente es igual a 1,3 por el producto del ancho por alto elevado a 0,625 partido por la suma del ancho por alto elevado a 0,25. ¿De acuerdo? Hay una particularidad de un conducto rectangular que sí es cuadrado, es decir, que W es igual a H. Si W es igual a H, estamos hablando de un conducto cuadrado. Entonces, esta expresión se resume y se queda de esta manera, donde X es el lado, ya sea el ancho o el alto, porque es igual. ¿De acuerdo? Son dos maneras de calcular el diámetro equivalente a partir de un conducto rectangular o al revés. ¿De acuerdo? O al revés. Bien, vamos a seguir viendo conceptos y propiedades y características que tenemos en los conductos. En primer lugar tenemos el caudal, ¿vale? Que nosotros lo vamos a representar con la letra V, aquí habría que ponerle un puntito aquí arriba, ¿vale? Caudal, metros cúbicos hora o metros cúbicos segundo o litros segundo, es decir, la cantidad de aire en volumen que pasa por unidad de tiempo, ¿vale? El caudal. El caudal que circula por un conducto sostiene la siguiente forma. El caudal en metros cúbicos hora, caudal en metro cúbico hora es igual a 3600, la sección en metro cuadrado y la velocidad en metro segundo, ¿vale? Porque normalmente en los conductos se trabaja la velocidad en metros segundo y el caudal en metros cúbicos hora. Entonces, para adaptar esta velocidad que está en metros segundos a este caudal que está partido hora, pues utilizamos el término de 3600, ¿de acuerdo? Es decir, el caudal de aire que pasa por un conducto va a ser igual a 3600 por la sección por la velocidad en metros segundo. ¿De acuerdo? Por la velocidad en metros segundo. La sección de un conducto, recordamos, pues si es un conducto rectangular, pues ancho por alto, la sección, el área. ¿De acuerdo? Si el conducto es circular, pi partido por 4 por el diámetro equivalente al cuadrado. Y si utilizamos el radio, pi radio al cuadrado partido entre 2. ¿De acuerdo? Bien. Perdón, pi r cuadrado, si fuese el radio. Si es el radio, r cuadrado. Normalmente se trabaja en conducto, se va a trabajar con el diámetro equivalente, ¿vale? Entonces la sección, pues dependiendo del tipo de conducto que vayamos a utilizar. Si es circular o si es redondo, o si es cuadrangular. Otro concepto fundamental en el cálculo de conductos, que es la presión, ¿de acuerdo? Dentro del conducto, cuando el aire esté circulando, pues va a ejercer dos tipos de presiones. Una que va a ejercer contra las paredes del conducto y otra que va a ejercer en función de la velocidad del movimiento de este aire. Denominamos presión estática a la fuerza que ejerce el aire en movimiento, el fluido en movimiento, contra las paredes del conducto. Presión estática, aquí lo tendríamos, ¿no? Fíjense que esto es lo que se denomina un tubo de Pitot, que nos sirve para medir presiones. Y tenemos el conducto, como tenemos aquí, que un pequeño conducto de diámetro determinado sobre las paredes. Aquí tenemos un fluido de distinta densidad y entonces el aire que viene por aquí empuja ese fluido y esa altura lo que nos va a dar es la presión estática, pues en este caso en milímetros de columna de agua o metros de columna de agua, ¿de acuerdo? Que se está ejerciendo. Esto es lo que se denomina presión estática. Presión estática. La presión estática también es la presión que a mí me va a dar un ventilador. Nosotros en los conductos de aire le tendremos que conectar una unidad de tratamiento de aire. Y una de las partes que tienen las unidades de tratamiento de aire son ventiladores. Son ventiladores. La unidad en la que trabajan los ventiladores es la presión estática. Por tanto, la presión estática es la unidad de superficie ejercida por el fluido sobre las paredes del conducto. Es decir, la fuerza por unidad de superficie ejercida por el fluido sobre las paredes del conducto. Esta presión es positiva en impulsión. Es decir, que si yo aquí tuviese una rejilla o un difusor al final del conducto, aquí la presión va a ser positiva, va a ser mayor que la presión atmosférica que yo tengo ajuste en la salida, de tal manera que como aquí tengo más presión que fuera del conducto, el aire va a salir, ¿de acuerdo?
Si yo lo que quisiera, esto estaría bien para los conductos de impulsión. Es decir, yo necesito siempre tener más presión dentro del conducto que fuera. En caso de extracción, pues sería al revés. Yo necesito tener menos presión que en el exterior. ¿Para qué? Porque si yo tengo menos presión aquí, el aire va a entrar, que a mí es lo que me interesa en un conducto de extracción. Por eso será negativa en aspiración o en extracción. Es máxima en el punto de impulsión, es decir, es máxima donde yo tenga el ventilador, va a ser el punto máximo, y va a ir cada vez haciéndose más pequeña esa presión a lo largo del conducto, debido a que el aire va a ir perdiendo presión o fuerza según va rozándose con las paredes del conducto, ¿vale? Hasta ser prácticamente nula a la salida, es decir, yo iré perdiendo presión a lo largo del conducto, tendré una rejilla en la que perderé presión, de tal manera que a mí no me interesa que esta diferencia de presión entre aquí dentro y aquí fuera sea muy grande, porque si no voy a tener demasiada velocidad, ¿de acuerdo? La presión dinámica, que se representa con la expresión PV, es la que depende de la velocidad, ¿de acuerdo? Si recordamos de la ecuación de Bernoulli, la presión dinámica, es decir, la que depende de la velocidad, es igual a, en este caso, hemos representado la velocidad como v, pero bueno, densidad del aire por la velocidad al cuadrado partido entre 2. ¿De acuerdo? Les recuerdo que la velocidad en conducto la vamos a representar con la letra C, ¿vale? Aunque aquí hayamos puesto v. Esto es velocidad, ¿vale? La presión dinámica depende de la velocidad. La presión total, pues será la suma de las presiones estáticas y de las presiones dinámicas. Esa será la presión total. Aquí tenemos, pues, tres maneras de medir las diferentes presiones. La presión estática, si se dan cuenta, está medida sobre la superficie del conducto. La presión dinámica, la presión total está obtenida en la mitad del conducto, ¿vale? Y la presión dinámica, como vemos que la presión total es igual a la presión estática más la dinámica, la suma, si yo despejo la presión dinámica, me va a resultar que la presión dinámica se puede calcular como la resta entre la presión total y la presión estática. Y aquí es lo que nos representa ese cálculo. Tengo presión estática, por un lado empujando, y tengo la presión total, por el otro lado empujando. Entonces, esa diferencia es lo que nosotros vamos a denominar presión dinámica, ¿vale? ¿Cómo calculamos los conductos? Pues para ello nos hace falta utilizar el gráfico de la pérdida de carga por rozamiento. Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo. Normalmente estas gráficas nos los dan los fabricantes de conductos, ya sea rectangular, ya sea circular, ya sea de lana de vidrio, ya sea de chapa galvanizada, etc. Esto me lo da el fabricante. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica. Hay otras diferentes. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos en el eje vertical la caída de presión unitaria, es decir, lo que pierde en presión por cada metro de conducto. ¿De acuerdo? En este caso está en milímetro de columna de agua partido metro, muy parecido a lo que nosotros calculamos en agua, en las pérdidas de carga por agua. Aquí tendríamos el caudal en metros cúbicos hora, son las líneas verticales. Y después tenemos la velocidad del aire en metros segundos, estas líneas diagonales, y en el sentido contrario y perpendiculares a la de la velocidad, tenemos las del diámetro equivalente. ¿Vale? Diámetro equivalente. Si nos damos cuenta en la línea roja que tenemos aquí, pues para un caudal de 15.000 metros cúbicos y una pérdida de carga de 0,095 milímetros de columna de agua, pues tendríamos un diámetro aproximado de 625, ¿vale? Y un diámetro equivalente, perdón, de 625 y una velocidad del aire pues aproximada de, pues no lo veo, velocidad 4, 5, pues aquí tenemos la velocidad entre 8,25 metros por segundo, más o menos, ¿no? Fíjense que está situada entre 8 y 9, 8,5 metros por segundo aproximadamente, ¿vale? Bien, otra idea que tenemos que tener en cuenta es que los conductos van cambiando de forma. Van a tener lo que se llaman accidentes, ¿de acuerdo? Van a ser
particularidades en el trazado. Esos accidentes pueden ser curvas, una curva a la derecha, una curva a la izquierda, una curva hacia arriba, una curva hacia abajo. Pueden tener contracciones, ya veremos que el conducto pues me lo puedo estrechar en algunos puntos del trazado, pues lo tengo que estrechar porque los falsos techos no me cabe, etcétera, etcétera. Puedo ampliarlos, puedo derivarlos, ¿de acuerdo? Es decir, que el aire viene y aquí se divide para una habitación o para otra. Y después también puede haber casos en los que lo estoy pasando por el techo y me atraviesan tuberías pues de contraincendios, de agua, de lo que sea, de eléctrico. ¿Vale? Todos son lo que se denominan accidentes, ¿de acuerdo? Todos son accidentes. Nosotros vimos en el tema 3 que estos accidentes pues tienen una pérdida determinada de presión, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en conductos? Que tenemos dos maneras de calcularlo. O bien calculamos directamente la presión que se pierde, pues a lo mejor 1 milímetro con una de agua, o lo que hacemos, que es mucho más útil, es si este conducto con unas determinadas dimensiones pierde una presión, lo que podemos convertirlo, en vez de trabajar con presión, lo trabajaríamos con lo que se denomina metros de tubería equivalente. Es decir, que trabajaríamos desde el punto de vista del cálculo teórico, como que en este conducto, en vez de una curva, habría un tramo recto. Y la pérdida me lo va a indicar los metros que pudiese tener ese metro de tubería equivalente. Vamos a ver un ejemplo. Dice un codo que equivale a 2 metros de tubería equivalente, se conecta a una tubería de 5 metros. La pérdida, por tanto, sería de 5 más 2, 7 metros. Es decir, yo tengo, vamos a suponer que es este tramo, ¿no? Yo tengo un tramo recto aquí y otro tramo recto aquí. La suma de estos dos son 5 metros. Y yo aquí tengo una tubería. Y yo veré que la pérdida de carga, la pérdida de presión que yo tengo en este tramo, pues lo puedo calcular, como hemos dicho, directamente en unidades de presión. Voy a perder un bar. O lo puedo calcular como metros de tubería equivalente. Es decir, en vez de yo tener una curva, lo que tendría sería cuántos metros de tubería recta para tener la misma pérdida que tiene esa curva. Eso es lo que nosotros vamos a denominar pérdidas de tubería equivalente o metros de tubería equivalente. ¿De acuerdo? Que es convertir un accidente, en vez de ver qué pérdida tiene, convertirlo en tubería recta. Obviamente solamente para el cálculo de pérdidas. ¿De acuerdo? Para eso, para calcular ese tipo de pérdidas, tenemos que irnos a estos gráficos, estas tablitas que nos lo dan los fabricantes, ¿de acuerdo? Los fabricantes de conductos. Entonces, cada fabricante pues tendrá su manera de calcularlo, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo uno genérico, pero aquí vamos a explicar, pues, la de un fabricante de conductos, en este caso, Isover, ¿no? Isover, que es un fabricante, y vemos cómo calcula él sus pérdidas. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta con este método de cálculo, que es un método mucho más general, mucho más genérico, es la figura, ¿vale? Es la figura. Bien, nosotros hemos dicho que hemos llamado al ancho de la tubería con la letra W y al alto con la letra H. Pero sin embargo, vemos aquí en este esquema que nos aparece V y G. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a ver. Estos son letras genéricas para representar la curva. Fíjense, ¿cómo entiendo yo esta curva? Pues esto es la entrada, ¿de acuerdo? Esta es la entrada, digamos que esta es la vista frontal del conducto y esta sería la lateral. Es decir, que en esta representación el aire sería, o la curva sería una curva hacia abajo, ¿no? El aire entra por aquí y sale por aquí. El aire entra por aquí y sale por aquí. El aire entra por aquí y saldría por la curva que estaría situada la salida por aquí debajo. ¿De acuerdo? Esto me representaría una curva hacia abajo, tal como lo veo yo aquí. Pero también me puede representar una curva lateral, es decir, una curva que vaya a derecha o a izquierda. Para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si es una curva a derecha o a izquierda, el ancho sería la letra G y el alto sería la letra V. ¿De acuerdo? Sin embargo, si es un trozo de curva hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Si fuese un conducto que hay un cambio de dirección hacia arriba o hacia abajo, el ancho sería la V y G sería el alto. ¿De acuerdo? Bien,
como detallito para recordarlo, la V siempre va a ser el tramo de conducto que se va a doblar, ¿vale? Fíjense, G sería en este caso, que es una curva hacia abajo, V tendría yo que doblarlo porque se correspondería con este trozo de conducto. Lo tendría que doblar. Sin embargo, la G, en este caso, o la H, serían las tapas. Esto sí es el conducto que va hacia abajo. Si fuese a derecha o a izquierda, sería al revés. Es decir, el alto sería H, que en este caso sería la V, porque la V es la que siempre se va a doblar. Y G sería el ancho o la H. ¿Vale? Bien, ¿cómo calcularíamos por este mecanismo? Pues lo primero que tengo que hacer es asignar valores a V y a G. Eso será en función del conducto que yo esté evaluando. Yo le doy los valores de H y G, hago esta relación, V partido G, obtengo un valor, lo aproximo. Después hago la relación del radio que tenga esa curva con G, ¿vale? Que tendré otro valor. De tal manera que cuando yo tenga los dos valores seleccionados, yo me iría aquí y obtendría la relación LG. G es un valor conocido y yo ya puedo despejar L, que va a ser los metros de tubería equivalente que a mí me interesan. Vamos a ver un ejemplo antes de ver la curva de Isover. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ven? Aquí tenemos un conducto en el que yo tengo una curva, en este caso hacia la derecha, y después tengo otra curva que va hacia arriba, ¿no? Y si yo me fijo en el conducto, el ancho es 800 milímetros y el alto es 400 milímetros, ¿vale? Entonces tengo dos curvas, curva 1 y curva 2. Vamos a analizar la curva 1. La curva 1 es una curva a la derecha. Y hemos dicho que nosotros vamos a denominar a V siempre al trozo de conducto que yo lo tengo que doblar, ¿no? En este caso, V se va a corresponder con este tramo de aquí. Entonces, la medida de V se va a corresponder con H, ¿vale? Con H porque es una curva a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago es en curva 1, le doy los valores a V y a G. Hemos dicho, V es el plano que se dobla, en este caso viene a ser esta altura, que corresponde con la letra H. Entonces, primera curva, V va a ser lo que mide H, 400. Y las tapas de esa curva, en este caso, que es lo que nosotros hemos denominado la letra G, se viene a corresponder esta dimensión, esta longitud, se corresponde con el ancho del conducto. Por eso le hemos dado a la letra G el valor de 800, porque coincide, ¿no? Coincide con el ancho del conducto. Sin embargo, si yo me voy a la curva 2, que es una curva que va hacia arriba, lo tenemos al revés. Es decir, hemos dicho que el plano de la curva que siempre se va a girar va a ser la letra V. En este caso es este planito que yo tengo aquí, ¿no? Esta letra V va a coincidir con el ancho del conducto, con H, es decir, con 800. ¿Ven? V en este caso va a ser 800. Y las tapas de la curva, en este caso, que van a ser aquí, la letra G, coinciden con la altura que trae el conducto con la letra H, ¿no? Entonces tenemos que G en esta curva es de 400. Tengo una relación unidad G de 1,5. Esto es un valor que normalmente nos lo van a dar o lo tendremos, en caso de una instalación, pues lo tendremos que calcular en función del espacio que yo tenga libre. No se preocupen, en principio yo se los voy a dar, ¿vale? Esta relación. Y vamos a calcular los metros de tubería equivalente. Lo primero que tendríamos que hacer es la relación entre G y V. Darle valores en función del ancho y el alto que yo tengo del conducto. Primera cosa que tenemos que hacer, según la tabla, calcular la relación V partido G. Es decir, yo ya tengo aquí definido lo que es G y V para las dos curvas, y yo lo que hago es V partido G. Para la curva 1, V partido G me va a salir 0,5. Para la curva 2, V partido por G me va a salir 2. Vamos a la primera curva. La primera curva tenemos V partido G es 0,5 y la relación RG 1,5. Es decir, yo me vengo aquí y para la relación VG 0,5, ¿no? 0,5 para RG 1,5,
veo que el valor que le corresponde del eje es 4, ¿vale? Es 4. Entonces, yo vengo aquí y aquí lo especificamos. VG es igual a 5, RG es igual a 5. Obtengo que la relación L partido G es igual a 4. Yo despejo, es decir, G lo que está dividiendo lo paso para acá multiplicando y entonces la longitud equivalente me va a quedar igual a 4 por G. Es decir, 4 por G, que en este caso ya lo pongo en metros, y obtengo que esa curva pierde lo mismo, esta curva pierde lo mismo que 3,2 metros de conducto recto. ¿Vale? Para la curva 2, pues 3/4 de lo mismo. Hago la relación V partido G, que me vale 2. V partido G, que me vale 2. La relación radio G es 1, 1,5. Y me obtengo que la relación final L partido G es 4,5. Yo me voy aquí y entonces, aquí los tengo, la relación es 1,5, el radio G es 1,5, tengo que la longitud partido por G es igual a 5. A ver si yo me equivoqué antes, para 2, 1,5, es verdad, 5, lo tenemos aquí, me confundí antes de línea, tenemos 5. Entonces, G pasa para acá multiplicando, 5 por G es igual a la longitud equivalente, es decir, G en la segunda curva es 400 milímetros, 0,4 metros. Entonces, 0,4 metros por 5 es igual a 2 metros de tubería. Es decir, esta tubería, esta curva, pierde lo mismo que 2 metros de tramo recto de este conducto. ¿Vale? La longitud total del conducto, para los cálculos, ¿cómo haría? Pues sumo esta longitud, más esta longitud equivalente, más esta longitud, más esta longitud equivalente, más esta longitud. ¿De acuerdo? Así se calcularían las pérdidas por metros de tubería equivalente. Aquí tenemos, esto hemos dicho que este método es un método bastante general, ¿de acuerdo? Si no tenemos datos de los fabricantes, lo podemos aproximar con esta manera de proceder. Pero los fabricantes normalmente nos van a dar su manera, su mecanismo de cómo calcular las pérdidas. Aquí ponemos una que es la del Isover, que está sacado de sus catálogos, que es un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, tenemos en la misma figura de tuberías A y B. Yo le tengo que dar a estos valores A y B los valores que me trae el conducto en función del tipo de curva que voy a utilizar. Si es a derecha a izquierda o si es de arriba a abajo o hacia arriba. ¿De acuerdo? Yo le doy esos dos valores. Lo primero que tendré que calcular será el número de Reynolds según este método de Isover, mediante esta expresión, diámetro por velocidad. Aquí obtendría el número de Reynolds una vez que yo tenga este valor, ya me voy a las tablas, relación alto-ancho, ¿no? Como hicimos anteriormente, obtengo un valor, y aquí tengo la relación RB, ¿no? Es decir, el radio por el ancho. Entonces vamos a suponer que en uno tuvimos 0,5, en el ejemplo anterior, si yo lo hiciera con el método Isover, pues en el primer caso, si no recuerdo mal, nos salía 0,5 para una relación RB, 0,5, ¿no? AB 0,5 para una relación 1,5, obtendríamos que el valor de C' es 0,2. El valor de C', ¿no? Que es lo que me está dando aquí, el valor de 0,2. Hemos obtenido un número de Reynolds, el que sea, yo lo aproximo aquí, aquí tengo el número de Reynolds, busco el número de Reynolds que corresponde, la relación RB, y aquí obtendría un valor de K Reynolds, vamos a suponer que nos saldría este, que yo lo multiplico por el valor que lo hemos obtenido aquí y obtendría el valor de C, ¿vale? Obtendría el valor de C. Una vez que yo tengo el valor de C, pues yo para poder calcular las pérdidas, en este caso yo lo que voy a calcular es estas pérdidas, ¿de acuerdo? Estas pérdidas, que es lo que yo necesito, pues estoy en esta expresión. Una vez que yo tengo calculado esto, ¿vale? Pues ya soy capaz de calcular
las pérdidas de carga. La velocidad ya las conoceré y las pérdidas de presión dinámica, pues ya saben que lo obtengo de... no lo veo ahora mismo. No lo obtendré en función de C, ¿vale? Que C, que es este valor que yo he obtenido a través de las tablas. La presión dinámica yo la voy a conocer, la puedo calcular. Esto lo multiplico por C y obtendré finalmente las pérdidas de carga. En este caso, con este mecanismo, no voy a complicarlo más, en este mecanismo, en vez de darme los metros de tubería equivalente, lo que me va a dar es la pérdida de carga, la presión que voy a perder en esa curva. ¿De acuerdo? Sin embargo, con el método anterior, con este, lo que obtengo ya directamente son los metros de tubería equivalente. ¿Vale? No se compliquen, el curso que viene ya trabajaremos con valores reales, ¿de acuerdo? Más pérdidas, más accidentes singulares que vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, la pérdida de presión que se produce cuando voy de un tramo principal a uno derivado. Es decir, se calcula pues con estas tablas o de manera genérica o en función de la que me da el fabricante. En este caso, tenemos que ver lo que sería el ángulo de la derivación, es decir, una derivación sería esto, ¿vale? En el que viene un tramo principal y se subdivide. Entonces, en función del ángulo, el ángulo que forme el conducto principal con el tramo derivado, este sería el tramo derivado porque este sigue siendo conducto principal, pues en función de ese ángulo, pues podríamos calcular las pérdidas de carga que se producen cuando el aire pasa del conducto principal al derivado. ¿De acuerdo? Esto ya lo explicaremos con más detenimiento. Aquí tenemos una derivación. En el cálculo de conducto se produce una particularidad, que es un efecto esa particularidad procede del efecto Venturi. Les recuerdo que el efecto Venturi se producía cuando en la ecuación de Bernoulli las alturas geométricas eran iguales, las zetas eran iguales. Entonces, reordenando la ecuación de Bernoulli, me resulta que la pérdida de presión que se produce en una derivación depende de estos valores, de la velocidad, de la diferencia de las velocidades al cuadrado, partido de 16, 0,75, suponemos que hay un 25% que se va a perder, ¿vale? De presión, y este resultado nos daría el resultado directamente en milímetros de columna de agua. Si lo queremos en pascales, pues lo tendríamos que multiplicar aparte por la densidad del aire. Bien, lo que nos va a dar este resultado, esta ecuación de lo que nosotros vamos a denominar recuperación estática, es que cuando en un conducto de aire pasamos de un conducto principal de mayor tamaño a uno principal de menor tamaño, es decir, fíjense que este es conducto principal porque sigue esta dirección, esto sería un derivado, lo que va a ocurrir es que en vez de tener una pérdida de presión, lo que vamos a hacer es que va a ganar presión, ¿vale? Se va a ganar presión, ¿vale? Este valor no va a ser un valor negativo, no va a suponerse que sea una pérdida de presión, no vamos a perder presión, sino que en conductos de aire, debido a la particularidad del efecto Venturi, en un conducto principal, la presión no va a perder, no va a ser una pérdida, sino todo lo contrario, se va a sumar, vamos a ganar presión, va a haber una pequeña recuperación de la presión. Esto se denomina recuperación estática y solo lo vamos a aplicar en derivaciones en el tramo principal de las derivaciones. ¿De acuerdo? Esto será, ya lo veremos en un ejemplo de cálculo, cómo lo tenemos que aplicar. Bien, con todas estas particularidades vamos a centrarnos ahora cómo calcularíamos los conductos de aire. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calculan los conductos de aire. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es calcular el caudal que yo tengo que suministrar a cada una de las estancias. Vale, este caudal puede ser un caudal solamente de ventilación, se lo recuerdo porque me lo exige el RITE, un caudal de ventilación, o puede ser un caudal que yo necesite para climatizar, ¿de acuerdo? Ya veremos ejemplos, ¿vale? Pero esto es el caudal de aire que yo tengo que meter, o bien para ventilar solo,
o bien porque es el caudal necesario para no solamente ventilar, sino además climatizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo parto ya de estos datos, de estos caudales que yo necesito, ya los tengo antes de diseñarlo, porque yo habré hecho la carga térmica de cada sala y habré obtenido una carga sensible y en función de esa carga sensible, de diferencias de temperatura, tal, obtendré los caudales, ¿de acuerdo? O bien, si yo lo que necesito es ventilar, pues lo obtendré directamente del RITE en función del número de ocupantes que haya, las idas, etcétera, etcétera, pues yo calcularé estos caudales. Es decir, yo lo que quiero decir es que en cálculo de conductos, yo estos caudales ya los conozco de cálculo de cargas térmicas o de las necesidades de ventilación. Entonces, yo cuando conozco estos caudales, yo tengo que ver dónde ubicaría la unidad de tratamiento de aire. En este caso lo hemos colocado aquí en la parte exterior, ¿vale? En esta parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a diseñar? Pues yo voy a trazar unos conductos y voy a ir pasando por todas las habitaciones. He cogido como diseño principal, pues por el pasillo central, ¿no? Imagínense que hay un falso techo y yo puedo instalar mis conductos a través de ese falso techo, con un ancho y un alto determinado. Hago este diseño de tal manera que puedo ir pasando por todas y cada una de las habitaciones. ¿Qué caudal tendrá la UTA? Pues voy sumando los caudales por tramos, es decir, fíjense, esta habitación tiene 500, esta habitación tiene 1000, entonces a partir de donde se unan estas dos ramificaciones, estas dos derivaciones, pues yo tendré que tener como mínimo en este tramo 1500 para darle 500 aquí, 1000 aquí. Y voy sumándole los caudales según voy yendo hacia atrás. Pues en esta habitación necesito 800, si en esto aquí, necesito 1500 y aquí 800, pues la suma 2300. Si aquí le tengo que sumar estos 1000, pues aquí tendré en este tramo 3300. Si quiero sumar en la primera habitación 700, obtendré que mi UTA al final me tiene que dar 4400 metros cúbicos de aire para poder ir repartiéndolo por las diferentes habitaciones. ¿De acuerdo? Primer paso, ya vemos los caudales y el segundo paso será ir recomponiendo los caudales que vamos a tener en los diferentes tramos del conducto principal, del conducto por donde que vamos a conectar con la UTA. ¿De acuerdo? Yo después, cuando ya tenga esto, calcularé las dimensiones y ya verán cómo el esquema pues nos queda, en este caso nos ha quedado de esta manera, ¿no? La UTA, un conducto principal y las diferentes derivaciones con sus diferentes accidentes. Aquí va a ser el punto de más caudal y más presión, obviamente, y según voy pasando, pues aquí tendré una presión, aquí iré perdiendo una presión según voy circulando, porque hay accidentes, porque hay rozamientos. Aquí voy dejando una serie de caudales, ¿no? Y también me iré fijando en las diferentes velocidades que voy obteniendo según se va haciendo más pequeño el conducto, ¿vale? Vamos a ver los pasos a la hora de calcular o dimensionar una instalación de conducto. Esto se verá mucho más sencillo haciendo ejercicio, no tengan problemas. Vamos a dar unas pinceladas y en otra clase pues veremos como ejemplos prácticos de cómo tenemos que ir haciendo todos estos puntos. Vamos a ver. A la hora de hacer un diseño, lo primero que tenemos que hacer es conocer el trazado que tendrán los conductos. Es decir, por dónde los vamos a pasar. Yo iré al local, veré si tengo falso techo, si no tengo falso techo, si tengo falso techo, cuánto me mide, de cuánto puede ser el alto, si los puedo poner circulares, si no me queda más remedio que colocarlos rectangulares, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es ver por dónde van a pasar esos conductos. O bien lo hacemos con un replanteo en el local o a partir de los planos de diseño, pues ver por dónde puedo pasar esos conductos. Y hasta me hago ya la primera idea de que los voy a colocar circulares, los coloco rectangulares. Circulares siempre serán mejores que rectangulares. Lo que pasa es que circulares tengo el problema de que no puedo ajustarme a diferentes alturas. ¿De acuerdo? Sin embargo, los rectangulares voy a tener más pérdidas, pero se pueden adaptar a diferentes accidentes que yo pueda tener en la estructura del local. Una vez que veo por dónde van a pasar los conductos, ya me puedo hacer un croquis, ¿no? Puedo hacer un croquis en el que ya voy a ir indicando pues qué accidentes voy a tener. Es decir, dónde voy a tener que colocar una curva a la derecha, una curva a la izquierda, una subida, una bajada, una derivación, etcétera. ¿Vale?
Una vez que yo tenga hecho ese croquis, pues ya lo que hago es trazar, ir calculando los caudales que irán pasando por cada tramo de ese conducto, de ese croquis que he hecho, ¿no? Partimos de los caudales. Normalmente esta parte se hace empezando por el final hacia el principio, es decir, desde la última habitación hasta el principio, y así voy sumando los diferentes caudales. Lo siguiente que vamos a hacer, y esto es importantísimo, numerar los tramos empezando por el principal. ¿Y qué es el tramo principal? Aunque yo vengo hablando ya hace un ratillo de esto. El tramo principal es el tramo que va desde la UTA, es decir, desde la salida del ventilador de la UTA, hasta la rejilla o el difusor que se encuentre más alejado. Eso es lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora tramo principal, es decir, la salida de la UTA hasta la rejilla más alejada, la rejilla o el difusor más alejada. Eso es el tramo principal. Y las diferentes ramificaciones que yo voy a tener que colocar y que van a partir de ese tramo principal es lo que yo voy a denominar derivaciones. ¿De acuerdo? Derivaciones. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es numerar el tramo principal. Es decir, comienzo por la salida de la UTA, le voy a dar la letra A o el valor 1 y la última rejilla, pues el valor N que le corresponda. Y una vez que ya tenga numerado la rejilla, ya comenzaré a numerar las derivaciones. El cálculo se comenzará siempre por el tramo principal. Es decir, el primer cálculo que voy a hacer es el primer tramo, el tramo de salida de la UTA hasta la primera derivación. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este cálculo? Bien, para hacer este cálculo, una de las cosas que tenemos que hacer es ver sobre plano o sobre la instalación los metros aproximados de cada tramo de tubería que vamos a tener, de conducto que vamos a tener. ¿De acuerdo? O bien, aquí lo ponemos, o bien con medida directa, es decir, voy al plano con la cinta métrica, mido, o a través de los planos en AutoCAD del local, pues ahí me hago una estimación de los diferentes metros de tubería recta que voy a tener, de tubería recta, ¿de acuerdo? Y después empezaríamos ya con el cálculo en sí. Hay dos maneras de hacer el cálculo. Una manera de hacerlo es dar la velocidad del aire del tramo inicial, es decir, yo fijo la velocidad del aire a la salida de la UTA en función del tipo de edificio. Por ejemplo, si es un edificio como el instituto, que es un edificio público, pues la velocidad del primer tramo, la velocidad del tramo que está conectado a la UTA, pues ya la fijo en 6,5 metros por segundo. ¿Vale? Y a partir de ahí ya puedo construir todas las dimensiones. A partir de este valor ya soy capaz de construir, de dimensionar, de calcular todas las dimensiones del conducto principal. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que yo le propongo una pérdida de presión al conducto principal, se la fijo yo. Yo le digo normalmente que el conducto principal va a tener una pérdida de 1 pascal por metro. Yo fijo ese valor. Y en función de eso ya calculo el resto de unidades. Una vez que yo tenga calculado el tramo inicial, el tramo de salida de la UTA, lo siguiente que voy a hacer es ir calculando las pérdidas de presión del tramo inicial. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué es lo que hago? Pues yo conozco el caudal, conozco la velocidad, ya tengo la sección, con la sección ya tengo el ancho y el alto, o el diámetro equivalente si fuese una tubería circular. Y con este valor de diámetro equivalente, pues yo ya me puedo ir a la gráfica del fabricante de conductos para calcular la pérdida de carga unitaria que yo voy a tener en ese tramo. Si yo he fijado la velocidad, ¿vale? Si yo he fijado la velocidad, o si yo he fijado la presión que yo quiero que pierda, pues ya puedo saber la velocidad que tendría en ese tramo, y con esa velocidad y el caudal que ya lo conozco, ya calculo la sección. ¿De acuerdo? Repito, esto lo vamos a ver con más detenimiento en un ejemplo. Y después yo lo que tengo que ir haciendo para el resto de tramos del conducto principal es ir pinchando los diferentes caudales, ¿vale? De cada tramo. Hemos visto que los caudales, según me voy alejando de la unidad de tratamiento de aire, cada vez son menores. Y a ese caudal le voy pinchando pues la pérdida de carga que yo he calculado, y ya voy obteniendo los diámetros equivalentes, las velocidades, y con eso ya podré calcular las secciones, ¿vale?
Y una vez que yo tenga calculadas las secciones del tramo principal, es decir, les recuerdo que nosotros lo que vamos a buscar son las medidas del conducto ancho por alto. Cuando yo tenga el conducto principal todo dimensionado, ya iría al cálculo de las derivaciones, que es un poquito más complejo. Lo primero que tendré que hacer para el cálculo de las derivaciones será darme cuenta qué presión tengo en cada boca de la derivación. Para eso lo que tendré que hacer es ver el cálculo de la pérdida de presión unitaria que tengo en ese tramo por los metros de tubería, ¿vale? Más lo que vamos a perder en las rejillas, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos esa presión. Tengo que calcular lo que yo voy a recuperar, porque al pasar una derivación voy a ampliar, voy a tener una ampliación de la presión, y después iré calculando pues qué presión voy a tener en los diferentes puntos del tramo principal. Fíjense que yo aquí ya voy calculando presiones, ¿de acuerdo? Esto nos servirá para calcular las presiones. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa saber es la presión que yo tengo en cada boca de la derivación. Una vez que yo conozca la presión que tengo en cada boca de la derivación, pues yo haré la diferencia de presiones, qué presión voy a perder en ese conducto, qué pérdida de presión voy a tener en la rejilla, y de esa pérdida de presión y en función de lo que mida esa derivación, pues yo construiré una gráfica de este tipo. Es decir, fíjense, esta sería la pérdida en el último difusor, y según voy acercando, me voy alejando del último difusor, me voy acercando a la UTA, la presión va a ir aumentando, recuperación estática, voy aumentando, recuperación estática, voy aumentando, y esta sería la presión, si se dan cuenta, que yo tengo en la salida del ventilador. Con esta presión que yo tengo aquí en la entrada de la derivación, ¿vale? Y junto con la pérdida de presión que voy a tener en la rejilla de esa derivación, calculo la diferencia de presiones. Como conozco la longitud, pues ya calcularía la pérdida de carga unitaria que yo tengo en esa derivación, y con la pérdida de carga unitaria y el caudal me voy a la gráfica, calculo el diámetro equivalente, y con ese diámetro equivalente ya obtendría yo la sección y por lo tanto el ancho y el alto del conducto en esa derivación. ¿Vale? Bien, esto lo vamos a ver en otra clase, cómo se hacen los cálculos, y ya lo veremos mucho más detallado y más fácil de entender. ¿Vale? Damos por concluido pues esta parte. Hasta luego.